El día de hoy es un tema netamente relacionado al campo minero, pero no por ello desestimada por muchos otros campos. Recuerdan ustedes que desde hace días estuvimos conversando, hay una ley, la 29783, la ley que regula a las empresas mineras en el cumplimiento de las normas legales en seguridad y salud en el trabajo. Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, también hay una parte, una cápite para cada rubro. Sé que en el frente a mí, frente a la cámara, hay distintos trabajadores, personal, supervisores que no pertenecen al campo minero. Es por eso que estoy redundando en el asunto. Cada uno de los rubros, cada uno de los rubros de las actividades en el Perú ha conseguido un decreto supremo para que haga funcionar la ley 29783. En este caso, el decreto supremo 005 hace funcionar la ley 29783 para todos los sectores. Muy bien, pero cada sector tiene su propio reglamento interno de seguridad. En este caso, la minería, por ser un sector que tiene amplitud en el campo de las actividades mineras, prácticamente que los ingresos son altos para el Estado, entonces se ha dado prácticamente una visión un poquito más centrada con respecto a los otros campos. Y no solamente por eso. En minería, si a cualquier trabajador, gente, persona, cuando le hablan de la minería, en su concepto básico, ¿cómo lo ven? Es un trabajo de altísimo riesgo, ¿verdad? Por eso muchas personas no quieren ir a las minas a trabajar, porque aparentemente están en el chip de todas las personas de que el campo minero es uno de los campos donde hay mayor accidentabilidad comparado con los demás sectores. Hasta yo puedo pensar que sí, hasta este momento puede ser todavía de los sectores que tienen más personas que se accidentan, pero hay detalles que no lo conocemos. Para mí, dentro de la cantidad de años de experiencia que tengo en minería, de los cuales a partir del año 2000 hasta la actualidad estoy en seguridad, entonces yo puedo ver dentro de mi experiencia y decir, ¿por qué la cantidad de accidentabilidad en mina? Y yo separo dos cosas. Las empresas mineras registradas en el Ministerio de Energía y Minas son las empresas formales. Y estas empresas formales tienen alrededor de su ámbito laboral una cantidad enorme de otros sectores auxiliares, llámese metalmecánica, transporte, comercio, el alimenticio. ¿Se dan cuenta? Si hacen un trabajo en mina, se genera una amplitud de trabajos alternos que son auxiliares a esta empresa. Por ejemplo, una construcción en una empresa que requiere materiales de construcción. ¿Quién envía los materiales de construcción? Los mineros no creo, pero ahí funciona
las empresas siderúrgicas para enviar fierros, las empresas civiles para hacer la construcción. Entonces, cada uno de ellos está aportando más personal de los que están en la misma unidad minera. Entonces, el entorno de una actividad minera genera 8 campos diferentes más, por lo menos, y múltiples subcampos. Entonces, la cantidad de personal que se emplea en una actividad minera es bastante. Ese es el otro punto de que hace de que la actividad, el número de accidentabilidad en una actividad minera sea más alto. No sé si me entiende. Yo he nombrado dos cosas. Uno, en una actividad minera, los registros del nivel de accidentabilidad solamente se los llevan en las empresas mineras registradas en el ministerio, o sea, las formales, ¿correcto? Pero no hablamos de las informales. Ahí, si ustedes se dan cuenta, solamente por conocimiento básico, en el Perú, ¿cuántas empresas informales en minería hay? Si nosotros nos ponemos a abrir nuestra mente, los que están generando producción de oro en Madre de Dios no son formales. En la zona de de Puerto Inca tampoco no son formales. Acá mismo, yendo al sur, Acarí, Coña, al fondo hay lugares que son empresas informales. Por la zona norte, por Patás, también alrededor de minería, hay bastantes empresas informales. Esos no están registrados. Y yo si en uno de los en las diapositivas voy a hablar de los niveles de accidentabilidad, no están los accidentes que ocurren en estas minas que estoy hablando. Entonces, lo que yo estoy tratando de ver solamente son las empresas que están registradas ante el Ministerio de Trabajo o ante el Ministerio de Energía y Minas, y ellos reportan sus niveles de accidentabilidad, pero no los informales. Entonces, si yo voy a hablar de un decreto supremo que hace que funcione la ley en seguridad, o perdón, la ley de minería, estoy hablando de un decreto supremo que solamente se basa en las empresas formales. Pero muy bien. Ahora, si ya está regido para las empresas formales, entonces, ¿por qué siguen los niveles de accidentabilidad? Ya les dije, alrededor de una empresa formal minera hay múltiples empresas auxiliares de diversos campos. En minería, los que estamos metidos en minería, los que hemos desarrollado importantes cargos jerárquicos en seguridad, vemos que bajar el nivel de accidentabilidad a toda costa va a hacer que una empresa sea subida en su excelencia, porque hay bajos costos en accidentes, prestigio para las demás empresas que aportan capital, nivel de, de elevar su prestigio, lo volvemos a decir, pero para toda la población laboral. Entonces, esto hace de que los decretos supremos basados en seguridad tienen que ser cumplidos obligatoriamente por todas las personas que están dentro de una unidad minera, que estén visitando una unidad minera, que estén llegando a dejar solamente materiales. Entonces me gustaría que todo aquel que esté trabajando para una empresa minera
tenga el alcance de estos decretos para que el cumplimiento de ellos haga que en conjunto las empresas mineras bajen sus niveles de accidentabilidad. ¿Por qué hablo de niveles de accidentabilidad? Primero voy a ver en una línea de tiempo cómo ha ido trabajándose los decretos supremos, la ley en seguridad exclusivamente para una empresa minera. Antes del 2011, antes del decreto 046, no existía reglamento de seguridad. Solamente se trabajaba con el tubo de la ley minera. El texto único ordinario de la ley minera es el tubo. Entonces, es la ley 728. Entonces, eso fue diseñado en 1992, que en una parte informaba o solamente ponía las empresas mineras serán responsables de su seguridad, para el que pondrán un jefe de seguridad, así decía. Entonces, los niveles de accidentabilidad eran tan altos que prácticamente se la dejaban a Dios bajarlas, porque la prioridad de una empresa minera es su utilidad, correcto, pero las operaciones primaban sobre la seguridad de las personas y eso no estaba bien. Entonces, a partir del 2000 o antes, siempre ha habido un programa de seguridad, una unidad, un departamento de seguridad, pero eran superadas por la producción. Entonces, al no darle importancia, los niveles de accidentabilidad eran altos. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas diseña, a partir del 2001, un decreto supremo que regula la misma ley. O sea, la misma ley, el tubo de la ley de minería, lo regula, pero en temas de seguridad. Y se crea el decreto supremo 046 del 2001. Entonces, aquí ya comienzan a darle ¿cómo le digo?, una especie de castigo o multas en caso de accidentes, que no lo había. Entonces, ya las multas eran, pues sí, lo pagaban bien. A partir del 2001, ya eran multas altas, obligatorias altas. Entonces, ya pues las empresas mineras tenían que darle importancia a la seguridad. Este decreto supremo se va vigente hasta el 2010. El 2010 lo deja de lado al decreto supremo 046 y comienza el 055, donde todavía le da más vigencia a la seguridad. Con el decreto supremo 046 había un programa de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, programa. No había una jefatura rígida. Lógicamente que el jefe del programa de seguridad, según el reglamento, se debía a la más alta autoridad de la unidad minera. Con el decreto supremo 055 se crea la gerencia de seguridad. En todos los campos, en todas las unidades mineras se creó. Ya no le llamaban jefatura de seguridad, sino gerencia de seguridad y salud ocupacional. Entonces, el gerente de seguridad ya no era manejado por la más alta autoridad de la unidad, sino por más alta autoridad de la empresa. Así dice la ley. Al rendirle cuentas a la más alta autoridad de la empresa, entonces el gerente de seguridad prácticamente dependía del gerente general, o mínimo del gerente de operaciones, pero ya no del superintendente o del jefe de la unidad minera.
Entonces, ya se ponían los niveles jerárquicos o al nivel o más bajo. Entonces ya no, no lo podían manejar al gerente. Entonces sus decisiones eran más drásticas. Si se podía paralizar, como dicta la norma, paralizar una labor por estar en condiciones de riesgo, lo podían hacer. Pero lo que no podías hacer eso en el decreto 046, porque si paralizabas tenías que comunicarle al más alto cargo, en este caso los superintendentes de la unidad minera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta línea de tiempo se vuelve un poco más rígido la seguridad, pero con el único fundamento de ir bajando los niveles de accidentabilidad. Y con esto se gana con el 0,55, se gana bajar los estándares o niveles de accidentabilidad. Yo mismo, yo mismo trabajé ese año en San Cristóbal, Carahuacra. Me dejaban encargado la gerencia corporativa o la superintendencia corporativa de seguridad de la zona. Yo era superintendente de seguridad de San Cristóbal. Cuando yo llegué el 2009, había 6 accidentes mortales anuales. Y era normal. Seguramente hay varios de mis colegas mirándome, y eso es cierto. Ellos ya lo saben lo que yo les estoy diciendo. Pero con la dureza o la rigidez del cumplimiento a la norma, se baja desde el 2010, el 2012, se baja a 2 accidentes mortales anuales. ¿Qué pasó? Yo no creo que sea varita mágica. O sea, nadie puede llegar y con una varita mágica de acá para adelante ya no va a haber accidentes. No fue así, sino que era un estricto cumplimiento de la norma. Y como teníamos el aval de la más alta autoridad de la empresa, no de la unidad, podíamos paralizar labores que no presentaban condiciones para trabajar. Entonces, hasta que no paralizaron, nadie paralizaba porque quería, sino de acá para adelante cerrado y no, se paralizaba hasta que se arreglen las condiciones y sea una labor que no tenga riesgos para personas. Entonces, eso fue las mejoras que se hicieron y dio resultado. Esa estrictez del cumplimiento de la norma dio resultado. Si dio resultado en San Cristóbal, Carabobo de Volca, dio resultado también a nivel nacional. Ustedes van a ver cómo ha ido bajando en la siguiente diapositiva, cómo ha ido bajando los niveles de accidentabilidad. El 2016, el Decreto Supremo 024 elimina al 055 y vigente desde el 2016. ¿Qué pasa el 2017? En 2016 la 024 se crea con 5 títulos, 56 capítulos, 60 subcapítulos, 417 artículos, una disposición complementaria transitoria, una disposición complementaria derogatoria. La derogatoria es lo que dice, derógase el Decreto Supremo 055. 37 anexos y 3 guías. Un poco más completo que la 055. Pero había cosas incumplibles, casi incumplibles. O sea, yo que estaba metido en seguridad les indico que ya se pasaron al lado opuesto, o sea, ya algo que no se podía cumplir. Por ejemplo, todos los trabajadores tenían que estar con un respirador o, bueno, nosotros le llamamos un depósito de oxígeno en la cintura, todos. Entonces, de tal manera, cuando no había las condiciones de oxígeno en la mina, podías agarrar tú
en la cintura, podías agarrar ese dispositivo, ponerte a la boca y tenías 30 minutos para salir de la mina o salir del lugar donde no había oxígeno. Luego, así, uno como eso, ¿no? Entonces, ya también eran dos, tres, cinco cosas incumplibles. El decreto supremo 023 regula, se da cuenta que no hay cosas que no se pueden cumplir dentro del 024 y no lo elimina. Hasta ahora no lo elimina, sino lo mejora. El decreto supremo 023 del 2017 cambia 2, 3, 5, 10, que ya lo vamos a ver en la diapositiva, artículos, lo reemplaza y aumenta unos 2, 3, 5. ¿Pero a cuál? A la misma ley, pero no al mismo decreto supremo 024. Y eso está vigente hasta el año pasado, el anteaño pasado. En agosto del anteaño pasado, el decreto supremo 034 del 2023 mejora a esta misma ley o dispositivo, perdón, decreto supremo 024, lo mejora, no lo elimina. Ya lo vamos a ver. Entonces, aumenta más artículos, aumenta más anexos, pero no lo elimina. Entonces, finalmente, el decreto 024 o 034, que es el vigente actual, tiene casi una cantidad del 023 más el 024 y aumenta todavía. Entonces, eso ya lo vamos a detallar aquí. Pero ya le estoy diciendo, no lo elimina, sino lo incrementa o lo cambia en algunos artículos. ¿Muy bien? Sí, miren ustedes cómo ha ido más o menos un histórico de accidentes mortales de las empresas formales. En 2017, miren, hay dos colores, ven el azul y ven el amarillo, ¿verdad? El azul son de los mortales de las empresas titulares, los titulares, o sea, son personal de la misma empresa. Y los amarillos son de las empresas contratistas, ¿ya? ¿Qué le digo? Mire, a nivel nacional, el 2007 ha habido 47 accidentes mortales de los trabajadores del titular y 48, 9 accidentes mortales de las empresas contratistas. Sumado de los dos, 106, ¿no? El 2007. El 2008 sube de las empresas, de los titulares 52 y 57 de las empresas contratistas. Sumado de los dos, 109, ¿no? Así, el 2009, miren, bajando, hasta llegar el 2023. El 2023 ha bajado. Si se dan cuenta, a partir de la ley, que ya les dije acá, de la ley del 2001, 2000, para adelante, los niveles de accidentabilidad, mire, han bajado. El 2023 se cerró el año con 14 accidentes mortales de los trabajadores del titular de la empresa y 16 trabajadores de las empresas contratistas. Estamos hablando del total de 30, ¿no? 30 trabajadores del 2023. El 2024 hasta marzo se tuvo un año más, 6 trabajadores de las empresas del titular y 6 de las empresas contratistas. Hasta marzo del 2024, 12, no tengo el dato final, pero ha llegado a ser alrededor muy semejante al 2023. Miren ustedes en el histórico, acá,
acumulado de accidentes mortales desde el 2020 nada más hasta el 2024. Acá nosotros estamos viendo por mes, ¿en qué mes se accidentan más? En enero, en el 2022, 20, 21, 22, está, casi parten igual. El 24 es el azulito. ¿Ya? En enero parten de cero, pero ¿qué pasa? Miren el celeste, el 2024, el enero se arranca con 2, en febrero con 4 y en marzo con 6. Eso es ya una sumatoria de las empresas contratistas más la empresa, el titular. Miren, acá tenemos 12, ¿verdad? Miren a marzo 2024, y miren acá en el celeste del 2024, acá tenemos sumados los 12. 2 en enero, 4 en febrero, 6 en marzo. Es como estaríamos subiendo, ¿eh? Y en la sumatoria total, a diciembre llegas a 26 en el 2022, en el 2023 llega a 16, el 2021 se cerró con 12, así. Muy bien. Una estadística de enero a marzo, en la estadística que se tiene 4 accidentes mortales, corresponden a la especialidad geomecánica. Ya ahora lo estamos detallando. ¿De dónde? ¿Por qué fallecieron? ¿Por qué hubo el accidente? ¿En qué área? 2, a la especialidad de transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares. Miren, no es al departamento de geomecánica. Yo quiero ustedes que lo entiendan esto. ¿Cómo se supervisa a una empresa minera? Se supervisa en 5 aspectos. En transporte, maquinaria e instalaciones y servicios auxiliares, instalaciones auxiliares, o sea, para ver toda la parte operativa. Se supervisa en cómo ha ido su sostenimiento en geomecánica. Luego, la ventilación de la empresa minera. También se supervisa en la planta de beneficio o concentradora y relaveras. En geotecnia se supervisa el comportamiento geotectónico de toda la estructura minera. Y finalmente, el tránsito en la vía pública. ¿Por qué? Anteriormente no se supervisaba el tránsito en vía pública, pero ahora la ley te lo pide, la ley 034 también supervisa. ¿Qué quiere decir? Ya produjo una cantidad de concentrado la empresa. Lo carga a sus carros y lo envía. Listo. Y ahí se terminó la situación. Si se chocaban o se accidentaban en el trayecto, ya no era problema de la empresa. No, no es así. El mineral sigue hasta, incluso no solamente en el tránsito, sino en la zona de descargue, hasta que se cargue en la aduana a un barco, si es que lo van a vender fuera del país. Hasta ahí se supervisa. Entonces, se dan cuenta que ahora ha aumentado. Ahora 2, 4, 6 supervisiones, 2 veces al año, 12 supervisiones por año a las empresas mineras. Entonces, en esta supervisión, por eso se ha catalogado el transporte de maquinaria e instalaciones auxiliares. ¿Ya? El año pasado se ha conseguido 2 accidentes de enero a marzo. En la parte geomecánica, o sea, en la parte de sostenimiento, de la calidad de roca, mal sostenimiento, inadecuado sostenimiento, se ha conseguido 4. Ventilación no hubo, ventilación es por gaseamiento.
En las plantas concentradoras y relaves no hubo. En las estructuras rocosas tampoco, pero sí uno en tránsito en la vía pública, o sea, el tránsito no de la gente que se está yendo, sino el tránsito del concentrado hacia la calle. O también ahí se ve como, como los trabajadores ahora, muchas de las empresas no lo tienen en su unidad minera a sus trabajadores, entonces lo recogen en su campamento que es lejos, que es una ciudad, un pueblo, y lo llevan a la mina. Ahora, de la mina lo devuelven hasta su campamento. También está inmerso dentro de las actividades de la unidad minera. Entonces, también eso se tiene que supervisar. ¿Se entiende, no? Y por tipo de empresa, del 2017 al 2024, acá estamos viendo lo mismo que yo les dije. El azulito es del titular de la empresa minera y el amarillo de las empresas contratistas. En suma, no solamente de una. En 2017, 26 han tenido las empresas contratistas contra 6 del titular minero. Hasta marzo, que estuvo 3-3, 6. Hay una explicación. Las empresas del titular minero se están quedando sin personal. El personal que tenían en planilla las empresas del titular minero ya están dejando de estar en la empresa o por retiro o por edad, pero ya no se contrata más personal. Solamente se contrata supervisión, personal capacitado o los que están en planilla desde antes. Entonces ya no se contrata para el titular minero o muy pocas empresas lo contratan para el titular minero a la cantidad, a la mayoría de personal. Solamente, lógicamente, hay que hacer muchísimos logros, muchísima capacitación, capacidad, competitividad para estar en una actividad minera. Entonces, pero sigue manteniéndose la cantidad de trabajadores que se requiere para una producción. Entonces, ¿dónde está toda esa cantidad de personal? Está dentro de las empresas contratistas mineras, cualquiera sea el rubro. Entonces, esa es la explicación del por qué hay a mayor cantidad, una relación, a mayor cantidad de personal, más riesgo de accidentabilidad. A menor cantidad de personal, menos riesgo, ¿correcto? Una relación directa. Por eso es la explicación de que hay más accidentes mortales. Pero acá hay una paradoja, algo que no dice lo que yo estoy hablando. En marzo de 2024, no ha subido la cantidad de personal del titular minero, tampoco del titular del personal de contratistas mineras. No ha aumentado en marzo. Se han tenido a diciembre de 2023 la misma cantidad, a marzo siguen la misma. ¿Pero por qué 3 con 3? Entonces hay que ver explicaciones. ¿Qué pasó? Si yo estoy hablando de una relación directa de a mayor cantidad de personal, mayor riesgo, a menor cantidad de personal, menos riesgo, entonces, ¿por qué 3 de enero a marzo en titular minero y 3 en empresas contratistas? Acá algo descuidaron la mano, algo pasó que se descuida. Si cumpliría esa relación, yo diría, pero uno del titular minero y 3 de contratistas, ¿no? Pero no pasó eso. ¿Cómo medimos esta cantidad? O sea, ¿qué nos dice que una empresa minera está trabajando bien, está trabajando mal en seguridad? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo mido? Solamente cuántos accidentes mortales tuvo, cuántos accidentes incapacitantes, eso, pero tiene que haber una forma de medir. Entonces, una forma de medir el trabajo de una empresa, no del accidente, no del departamento de seguridad,
o del área de seguridad. No, no, no. El área de seguridad solamente recopila, mira, calcula los datos del trabajo de todos, porque quien da la orden en un trabajo no es el ingeniero de seguridad, no es el superintendente o el gerente de seguridad, no, no. Quien da la orden de trabajo es el mismo supervisor del operador. Quien está en riesgo no es el personal de seguridad, sino el mismo supervisor de operaciones y sus trabajadores. Entonces, si hay un accidente, un trabajo, perdón, en seguridad, es de ellos. El artículo 38 de la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, el Seguro Ocupacional, indica en obligaciones de la supervisión. Dice, los supervisores serán responsables por sus trabajadores. No dice el de seguridad. Entonces, en caso de un accidente, si hubiera un accidente, ¿quién es el responsable? El supervisor que dio la orden, no el de seguridad. Por lo tanto, este índice de frecuencia que yo les voy a hablar el día de hoy es el resultado del trabajo de todo el equipo, de toda la empresa. Entonces, el de seguridad recopila toda esa cantidad de trabajadores o de horas de trabajo y ¡pum!, lo pone en un papel. La misma norma te indica cómo debe hacerse. Es según esta fórmula que ven ustedes abajo, donde dice índice de frecuencia es igual al número de accidentes incapacitantes, no dice más mortales, no dice los leves, no entra los leves. Índice de accidentes incapacitantes más mortales, por 1.000.000. Y todo eso dividido entre las horas hombres trabajadas de toda la población, de todo el universo de trabajadores, de todas sus horas de trabajo, de las diferentes guardias, de las empresas sumadas, de las empresas contratistas, de todos. Ese es el índice de frecuencia de toda la unidad. ¿Ya? Y miren ustedes cómo ha ido evolucionando. El 2020 se ha encontrado a nivel, estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, ¿eh? A nivel nacional, se ha trabajado con 1.78 de índice de frecuencia, con el 2021 ha subido largamente a 1.99, 2023 bajó a 1.79, el 23 a 72 y el marzo, hasta marzo del 24 se estaba en 1.74. Esto estaba, los estándares internacionales nos indican de que un índice de frecuencia debe estar no más de 5, no más de 5. Si es que está más de 5, es alto riesgo total. Entonces, se debe muchísimo a trabajar. Ahora acá me está indicando de que estábamos dentro de los estándares internacionales. Lógicamente que hay empresas mundiales que están pues menos de 1, pero estamos hablando de esto a nivel de todo el Perú, porque esto ha ido sacado del Ministerio de Energía y Minas. Muy bien. Donde hay empresas de altos niveles de accidentabilidad y otros de bajísimo de niveles de accidentabilidad. Pero finalmente, este es un cálculo estadístico de todas las unidades, perdón, de todas las empresas del Perú. El índice de severidad, ¿a qué se trata? El índice, esto es la cantidad de severa que hay en un accidente mortal. ¿Es tan grave o poco grave? Si hay accidentes mortales, ¿tan grave o poco grave? ¿Y cómo se calcula esto? Según la cantidad de días pues, se ha perdido. Ejemplo,
Si hay un accidentado, si es leve, el médico que dice, lo oculta, correcto, sí, tomas esta pastillita y mañana a trabajar. Es golpe, contusión. Entonces no ha perdido ningún día, ¿verdad? Ese es el accidente leve. Pero si te dice, oye, mano, tú estás un poquito mal, te ha golpeado, 5 días de días perdidos, 5 días de descanso. Entonces el señor ha perdido 5 días. Entonces ya es un incapacitante, pero leve. Incapacitante leve porque solo 5 días. Pero si hay una fractura y te dice 3 meses más rehabilitación, 5 meses de accidentes, o perdón, de días de incapacidad, entonces ya es más grave, ¿verdad? Y si todavía amputado la mano, este señor es, prácticamente se ve como si fuera un accidente mortal ya. Cuando es un accidente mortal son 6.000 días perdidos. Más o menos, no es que así, o ya murió, ¿no? El trabajo ya no va a volver nunca, pero para el cómputo de los accidentes o de los índices de seguridad se computan 6.000 días perdidos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de días perdidos, tú puedes saber si este accidente era más severo o poco severo. Por eso es el índice de severidad. O sea, fue muy complicado, fue totalmente eh, incapacitante o leve incapacitante. Entonces, la sumatoria del número de días perdidos de todos los accidentes que ha habido por 1 millón de horas en hombre, todo entre el número de horas trabajadas. El 2020 ha habido 408 su índice de severidad y a marzo del 2024, 390. Bueno, lógicamente ese de 390 a diciembre puede bajar. Eso baja por la cantidad, aumentas por las horas hombre trabajadas, ¿no? Muy bien, si no tuviera accidente a partir de marzo, en abril no hay ningún accidente hasta diciembre, va bajando mucho más porque las horas hombre trabajadas van subiendo. A nivel internacional, la cantidad más o menos de estándares mundiales no debe pasar en 50. Acá todos los años superaron los 50, largamente. Entonces, nuestra gestión en seguridad de todas las empresas no han sido, en sumadas, no, estadísticamente no han sido del todo. ¿Ya? Y finalmente, entre el índice de frecuencia, el índice de severidad, se calcula el índice de accidentabilidad. Este índice me da si una empresa es buena o mala, su trabajo es bueno o mala, de seguridad. Y esto se calcula con el índice de frecuencia por el índice de seguridad sobre 1000. Si ustedes ven, 0,73, 0,68 a marzo. El único año que puedo decir que están bien es el 0,47. ¿Por qué? Perdón, el 22 también. Porque los estándares internacionales en seguridad nos indican que menos de uno en índice de accidentabilidad, están trabajando en una gestión más o menos estándar. Eso te da pues los ejemplos de las empresas más competitivas del mundo, ¿verdad? Entonces acá el 22 y 23 podemos decir de que han trabajado mejor. Y si ustedes se dan cuenta, pues miren la curva, está en bajada, ¿verdad? Marzo 0,20, de marzo del 24, el 0,68, pues si es que no hay accidentes, largamente baja, largamente. Ya saben por qué, ¿no? Porque si va a bajar el índice de frecuencia por el índice de seguridad, por la cantidad de horas, hombre, que suben, pero no el accidente, entonces baja larga.
Estos son los históricos que ya hemos visto ya. Finalmente, los índices de frecuencia entre de enero, febrero y marzo, solamente estos 3 meses, nos indica un comparativo, ¿no? Para ver si se ha trabajado o no. En enero 1,63, en febrero 64, en marzo 1,64, perdón, 69 en inicio de frecuencia. En severidad 476, 371 y finalmente el 24 en un promedio estás en 390 días de índice de severidad perdidos. Y en accidentabilidad en promedio 0,68. Aparentemente estamos bien, pero no del todo, porque no, ese solamente genera más. Miren, en los últimos 23 años, ¿ya? Se ha tenido 1.054 mortales. Ustedes han visto los cuadros, ¿no? Los cuadros que hemos visto. Ahí se ve pues la cantidad que hubo a nivel nacional. En 23 años han ido sumándose, según el Ministerio de Energía y Minas, ha habido 1.054 mortales, 1.213 víctimas. O sea, eh, ¿por qué 213? Porque eh, en un mortal, en un accidente pueden haber sido dos o uno. Entonces, eso es lo que hace que sube a 1.213 en los últimos 23 años. Porque en algún accidente puede haber sido dos. Entonces ha subido, ¿no? O tres, ya. Entonces, ya hemos dicho que a partir del 2016, en agosto del 2016, perdón, esto fue el 27 de julio el 28 de julio prácticamente, el 2016, porque decíamos el 28 de julio. Recuerdan que estaba el señor Humala, ¿no? Presidente. Un día antes que él salga, le hace firmar la esposa, no, bueno, la esposa no la hace firmar. le, hace, le hacen firmar, pero antes que se vaya, anda, antes que te vaya, firma. No, lo hicieron firmar. Ahí es donde sale el 024 del 2016. Él deja el cargo el 28, 27 de julio y ese día lo firma. Este decreto supremo, pues ya les he dicho, tiene 5 títulos, 56 capítulos, 60 subcapítulos, 417 artículos, un decreto complementario transitorio, un decreto complementario determinado derogatorio, porque este es lo que deroga al 055, 37 anexos y 3 guías. De eso se conforma el 024. A eso viene el 2023, en agosto del 2023, o sea, un año después, el 2017, y bueno, luego de recalcular bien, pues, ¿no? Con este decreto, perdón, este 024, ¿ya? Lo mueven, lo mejoran, lo modifican, no lo eliminan, lo modifican. Si ustedes ven, modificación de los artículos, no lo deroga. Entonces, en algunos puntos lo, lo cambian 2, 3, 5 palabras o lo incrementan 10 palabras a este artículo, de tal manera de que el concepto sea diferente, ¿ya? Y lo modifican en estos artículos. Si ustedes ven 2, 7, 29, bla, 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 hasta el 395. Y también los anexos 1, 2, 3, 6, 16, 19 y 36 lo modifican. Además, se incorpora 2 anexos más que no ha habido. El anexo 16A y el 38. 2 anexos más se incorporan. Este decreto supremo es el reglamento de seguridad y salud ocupacional, por eso se dice el decreto supremo, o lo mejor al reglamento de seguridad y salud ocupacional.
en el decreto supremo dice, este es el reglamento de seguridad y salud personal para todas las empresas mineras. ¿Ya? Esto es lo que cambia. El 23 lo cambia o lo modifica a este 24. Al final sale derogado ya el 24, pero con todos sus capítulos que se mantienen y modificados por solamente en estos artículos que les estoy mencionando. Y eso mismo pasa con el 034. Modifica diversos artículos e incorpora un capítulo más. Ese capítulo tiene artículos y anexos y sigue siendo el mismo reglamento de seguridad aprobado por Decreto Supremo 024. ¿Se dan cuenta? El Decreto Supremo 024 vigente hasta el momento, pero ya no del 2016, sino sumado a los artículos que fueron modificados por el 023 y ahora modificados por el 034. Al final, ya no hablamos del 024, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál está vigente? El 034 del 2023 de energía y minas, cuando su publicación ha sido el 30 del 12, el 30 de diciembre del 2023. Y después, al día siguiente de su publicación, eh, debe estar ya en vigencia. Eso es lo que dice la ley. Pero ya ustedes saben. Vamos a ver paso a paso. Ya ustedes saben que los, del 024, ¿cuántos artículos ha sido? 417, ¿no? El 023 ha sido modificado y siguen siendo 417. Pero acá en 034 ya no, aumentaron. Como ustedes ven, dice acá, se incorpora un capítulo más y sus artículos. Entonces ya no es 417, sino ha subido a 443. Ya lo vamos a ver. También este mismo decreto modifica en una disposición complementaria, en la última, dice, las direcciones regionales de energía y minas, bueno, anteriormente, la misma dirección regional supervisaba y fiscalizaba, ya no, solamente a la minería artesanal, solamente a la minería artesanal o de su área. ¿Ya? Y la pequeña minería hasta cómo se ve cuál es una gran, mediana y pequeña minería. Acá está dividido. La dirección regional supervisa y fiscalía a la minería artesanal, que es hasta 1000 hectáreas y hasta 25 toneladas diarias. Esa es una minería artesanal. Y una pequeña minería es hasta 2000 hectáreas y hasta 350 toneladas métricas diarias. Una minería, una pequeña minería es hasta 350. Una mediana minería es de 350 toneladas métricas diarias hasta 5000 toneladas métricas diarias. 5001 ya no es mediana minería, sino es gran minería. Pero la mediana y la gran minería son supervisadas por la Dirección General, ya no la regional, por la Dirección General de Minería. Y eso está, ¿quién lo maneja la Dirección General? ¿Ya? Lo fiscaliza ya vía la Dirección General, lo supervisa
¿Vía cuál? Vía Osinermin a estas empresas. O sea, se dan cuenta. Acá en el 034 te dicen dos cosas. En la disposición final, la dirección regional va a fiscalizar a la mediana, perdón, a la pequeña minería y a la minería artesanal. Hasta ahí nada más su trabajo de la dirección regional. Y la Dirección General de Minería lo fiscaliza a la minería mediana y a la gran minería, sea superficial o socavón, no interesa. Hasta ahí lo fiscaliza la Dirección General de Minería. En las disposiciones complementarias que te indican el 034, también viene estos anexos. Ustedes han visto que acá, me disculpa que voy a regresar, ¿ve? Acá, ¿qué te dice? Acá, ¿qué te dice? ¿Ve? 024, nada solamente, no hay. Ya, muy bien. Pero ya vamos a llegar ya. Acá en 034 tiene 423 artículos. Si están tomando nota, me faltó poner acá. Tiene 423 artículos el 034. Tiene 3 guías, 43 anexos. Ya subió. ¿Cuánto tenía el anterior? ¿Cuántos anexos? 38, ¿no? Ahora tiene 43 anexos. Tiene una disposición complementaria transitoria única, 423 artículos. De eso está basado este 023. En estos anexos que están incrementados, están estos anexos. No había. El anexo 39 dice el sistema de integridad de ductos. No ha habido. En el 023 y 24 no hay ductos. No hay un anexo de ductos. Una estructura del estudio geomecánico global tampoco ha habido. Un anexo 39A. En el 39B, estructura de la evaluación geomecánica local. También está incrementado. Y la estructura del estudio hidrogeológico. Son 4 anexos basados en la disposición complementaria final que se han incrementado a los dos, al 023 y al 024. Que finalmente eso hace pues ya el aumento, ¿no? También se ha incrementado la 39D, la estructura, el estudio de sismicidad inducida. El anexo 40, también el contenido mínimo del estudio de la estabilidad física de un depósito de relaves. No ha habido eso. Finalmente, en el anexo 41, el contenido mínimo del estudio de la estabilidad física de un depósito de desmonte. Ustedes saben que un depósito de desmonte de relave tiene que tener un talud de descanso, ¿no? Finalmente, esa estabilidad es lo que hace ese estudio. Si puede o no colapsar el desmonte o el acumulado de desmonte y el acumulado de relaves, que es un depósito. Entonces, estos estudios están incrementados últimamente en el 034. No ha habido. En el anexo 42, el contenido mínimo del estudio de estabilidad física de una pila de lixiviación, o sea, de los pads. Estos pads son de las empresas que utilizan a cielo abierto como los de oro, ¿no? Los de Yanacocha, Arenas, tienen sus pads. Estos pads son canchas de acumulación de mineral que son tratados vía cianuro para que se degradan y ahí se lleven el oro. Entonces, eso, PAD, están ahora ya eh, reglamentados en un anexo para que tengan un contenido mínimo de su estudio de la estabilidad. Porque un PAD
es una capa, otra capa y sobre capa y en algún momento pues tiene una altura. Entonces eso con la lluvia, con sismos, se puede, se puede colapsar. Entonces para que no haya eso, es lo que se está poniendo una disposición complementaria que tiene que haber un contenido mínimo de estudio. También el 43 tiene un monitoreo geomecánico de los depósitos de los relaves. 9 anexos se ha aumentado hasta el anexo 43 ya, en este 034. Osinermin dice aprobará la presentación de reportes periódicos sobre las condiciones de los depósitos relaves y la interpretación de su monitoreo geomecánico. Esto nos indica en una disposición complementaria también que indica en el decreto supremo. Lo está delegando a Osinermin para que apruebe un procedimiento, o sea, de cuándo va a ser su presentación de reportes periódicos. Eso está provisto en los artículos 323 y 418 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Le está delegando. Esa es una disposición complementaria transitoria. Otra disposición complementaria transitoria que se ha incrementado dice, deben elaborar un programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de integridad de ductos. Yo que estoy metido pues, en seguridad de hace muchísimos años, los ductos no han sido supervisados por CINEMI. Ahora te obliga, que se refiere, dice, estos ductos se refiere al literal B del artículo 324, en los términos señalados en la lección 39. El plazo para implementar este sistema de integridad, o sea, que está bien o no está bien tus ductos, sus tuberías. Bueno, en la mina tenemos pues, ductos que trasladan agua, relave, aire comprimido. Entonces, estos ductos tienen que ser supervisados y todavía te está indicando que tiene que haber un programa de cómo vas a implementar un sistema para que estos ductos puedan ser revisados constantemente y ver que están íntegros. Por eso dice su integridad de los ductos. Pero todavía está, como las minas son grandes, estos ductos no lo puedes hacer inmediato, por eso ha dado 5 años de plazo para que se implemente este sistema de integridad de ductos. ¿Aló? Chinche. ¿Ah? Sí, Chinche con tu papá. Chinche, chinche. sí. Mm, ¿no te gusta? Bueno, ¿No? Mm. hagamos un descanso de 5 minutos, por favor. Ya, 5 minutos para ir al baño, hacer sus ejercicios sistémicos para el cuerpo y toda la figura, ¿ya? En 5 minutos continuamos. Listo, los dejamos. ¿Mm?
hablando de, otra disposición complementaria, que debe haber un programa de adecuación para desarrollar e implementar el sistema de seguridad de ductos, ¿ya? ¿Y quién lo ha aprobado? La Gerencia General del Titular. ¿Quién debe hacerlo, perdón? La Gerencia General del Titular Minero. Él es el que debe hacer, ¿ya? O el órgano que sus veces dentro de la unidad minera o unidad de producción o sea, la más alta jerarquía en una unidad, porque esto es costos, así que tiene que ser aprobado dentro de un campo de alta jerarquía para que se pongan costos para hacer este trabajo al que nos ha dado el 034, 5 años para adecuar. En otra disposición complementaria transitoria, también nos pide que debe haber un programa de supervisión y mantenimiento del sistema de control de monitoreo de operación. Hay que verificar los puntos de control de presiones, el control periódico de desgaste del ducto, el protocolo de respuesta a emergencias. Entonces, no solamente es hacerle un programita, ¿no? Tiene que haber gente con la capacidad suficiente para tener todo tipo de datos, de tal manera de que un ducto sea finalmente, como dice la norma, sea íntegro, de integridad total. Recuerdo como ejemplo, yo llegué a San Cristóbal y teníamos pues, ductos desde la época de Centromín. Y por zonas, estos ductos no van muchas veces no van por las vías que nosotros normalmente transitamos. Estos ductos van para ahorrar espacios y llegar a las labores más profundas, van por chimeneas, labores abandonadas, de tal manera de que se ahorre la longitud del ducto. No es fácil. Si ustedes ven acá el ejemplo, acá es pues una zona muy buena para hacer la supervisión, ¿no? Pero si nosotros nos metemos a lugares donde están inaccesibles, ¿por qué? Que se hizo, lógicamente no se hizo para dañar a nadie, sino, si ustedes se dan cuenta, pues una unidad minera es grande, es como una ciudad dentro de la mina, con labores como calles. Y si yo siguiera el conducto por la zona donde va a transitar, pues, ¿cuántos kilómetros de ducto tendría que poner? Entonces, de un nivel a otro nivel se tiene que hacer la longitud más próxima. Entonces se pasa por chimeneas, por labores que no transitan continuamente. Entonces, para cumplir esta disposición transitoria no es fácil. Por eso es lo que se ha dado 5 años para la adecuación. Todo esto debe estar ingresado al extranet del ministerio. Todos estos datos. Aquí es donde te indican, aquí tenemos que poner, para este han dado 5 años. Estas disposiciones complementarias han sido promulgadas el 30 de diciembre del 2023. ¿Ya? En algunos casos se están pidiendo dentro de los 180 días, que sería el 8 de junio del año pasado, pero algunas, como esta transitoria 5 años, entonces cumpliría el 30 de diciembre del 2028. Otra disposición complementaria que no estaba en los anteriores es lo que relaciona al transporte de personal. ¿Recuerdas que le dije que ahora en el último accidente del 2024 se refería a transporte? Anteriormente no ha habido esto. Lógicamente que las empresas mineras eran responsables directos, pero no eran supervisados por Ocinermin. No, no.
Esto era porque, miren, si un trabajador vive dentro de la unidad minera, o sea, dentro del campamento de la unidad minera, no hay ningún problema, porque estás dentro del área de influencia de tu responsabilidad. O sea, para hablando de los de seguridad y de las autoridades jerárquicas de una empresa. Está dentro de tu área, de tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa? El, Anteriormente, todos los trabajadores vivían dentro de la unidad, con todas sus esposas, hijos, familia. Por eso había incluso las escuelas fiscalizadas, colegios fiscalizados, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero a partir del año 2000 o 1990 y tantos ya se, se opta por, por ya retirar a las familias y quedarse solamente con los trabajadores. Entonces se crean los sistemas de seguridad o sistemas de trabajo que no ha habido. Antes se trabajaba 8 horas, por turnos de 8 horas, de lunes a sábado, y domingos pues solamente personal programado. Pero a partir del 1998, 99, ya a partir del 2000, prácticamente el año 2000, ya se crean los sistemas de trabajo. Al crear sistemas de trabajo, ya no se podía tener personal en la unidad minera con toda la familia y han ido separando de la unidad minera. De tal manera de que si es que el personal vive dentro de la unidad minera, está dentro de tu campo de acción. Lo puedes supervisar, lo puedes estar viendo con vía los trabajadores sociales cómo está su comportamiento o su alimentación, cómo viven, correcto. Bueno, pero si es que está en tu campo, pero ¿qué pasa si es que la vivienda no está dentro de tu unidad minera, dentro de tu campo de acción? Viven en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y de ahí lo tienes que trasladar hasta la unidad minera, ida y vuelta. Entonces, ahora, a partir de esta disposición complementaria, ese traslado desde donde lo recogen a tu trabajador hasta que llega al campamento y de ida y vuelta o viceversa. Bueno, simplemente que tu campamento no esté dentro de tu campo de acción, aun si fueran tu campamento tuyo, o sea, pero estamos hablando del titular minero. El campamento del titular minero es de él, ya no es la ciudad. Está pero alejado 5 o 10 kilómetros fuera de la ciudad. ¿Cómo llega este trabajador? Para eso contratan pues estas empresas auxiliares de transporte, que ahora dentro de ellas están supervisadas por OCINERMIN, por la Dirección General de Minería, vía OCINERMIN. Entonces ahora ya tienes que darle una unidad que esté garantizada para su traslado. Las pistas tienen que estar en buen mantenimiento, así. Choferes de calidad que estén descansados totalmente. ¿Para qué? Para que no tengas problemas durante este traslado de personal. ¿Por qué? Porque ahora sí ya está vigente. Siguiente, otro, que ya lo vamos a ver también en otro artículo, ¿ya? El traslado del material concentrado, que ahora tiene que estar regulado, que antes no lo hacía. Acá nos dice el artículo 2. Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son, bla, 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 bla. En el artículo B han incrementado. Lo que decía antes es lo de negro. Ahora decía solamente hasta servicios médicos, vigilancia, construcción. Ahora se ha aumentado transporte de personal en vías de acceso a la unidad minera y dentro de la unidad minera.
Si es de dentro de la unidad minera, no hay problema, pero en vías de acceso. Ustedes han escuchado en un carro de, de la empresa, o perdón, de Raura, no, perdón, era de Uchuchacua. Su personal vive en Ollón y la mina está en Uchuchacua. Y lo llevan y regresan, llegan al trabajo en la mañana y regresan a su casa en la tarde. Les ponen buses. En una de esas un bus se desbarrancó y fallecieron 32 personas. ¿Recuerdan? Hace unos 15 años o 20 años atrás. Los que están todavía con la mente fresquita. Sí pasó. Esos 32 accidentes mortales no fueron a las estadísticas de la empresa. No fueron. ¿Por qué? Porque no estaba regulado como ahora. Pero si en este momento pasara eso, ya se sumaría a estos niveles de accidentabilidad. Por eso ahí dice transporte personal en vías de acceso a la unidad minera. Es un acceso que está allí. Y dentro de él. Muy bien. En definiciones también se ha incrementado, en el artículo 7, todo el artículo 7 es puro definiciones. Se ha incrementado para las empresas de superficie, dice banco, escalón o unidad de explotación en la que desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto. Además, son los niveles que se divide una explotación a cielo abierto para facilitar el trabajo de los equipos de corporación. Ahora se llama banco escalón en una unidad de explotación para cielo abierto. También otro que está como definición incrementado, dice los equipos, instrumentos, aparatos, vehículos o maquinarias para el traslado de transporte de personas, materiales y otros fines que pueden tener la condición de fijo o móvil utilizados para las actividades que alcanza el presente reglamento. ¿Qué es un frente? Es la pared normal de las cajas, piso y techo de cualquier labor donde se realiza en la explotación. El ingeniero especializado en geotecnia civil de minas o geólogo debe contar con una experiencia mínima de 5 años, le dice ahora. Antes decía, no decía 5 años, ¿no? Decía 2 años. Pero 5 años solo en la elaboración de estudios de estabilidad física, te dice ahora. Análisis de riesgos técnicos y o elaboración, supervisión, ejecución y operación de proyectos de depósitos relaves, depósitos de desmontes, tajos y o pilas de lixiviación. Ahora están pidiendo un especialista prácticamente en geotecnia. Y eso es lo que te está diciendo en definiciones. También en el artículo 9 reemplaza, dice, OSINERMIN es la autoridad competente, que así decía también antes, para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y normas técnicas sobre seguridad en las actividades mineras relacionadas con la infraestructura. Hasta ahí decía, de la gran y mediana minería, en el marco de la ley 28964. Eso decía. ¿Pero qué se ha incrementado? Dice, la infraestructura, sus instalaciones, a la gestión de seguridad y a sus operaciones. ¿Se dan cuenta? La supervisión viene ahora, igual, bueno, siempre lo han hecho, pero acá nos indica la ley o el decreto supremo en el artículo 9 que dice que debe ser supervisado por los INERMI a sus instalaciones, a la gestión de seguridad y a las operaciones. Le da el poder a OSINERMI en esos aspectos. Acá en el artículo 23 nos indica también qué es lo que ha cambiado. Miren la parte de abajo. Así decía en la parte de abajo, ¿no? Ahora dice, no, perdón, ahora dice así, todo, el artículo 23. Anteriormente, sí decía de que no puedes obstaculizar la labor de supervisión del enemigo, pero ahora dice un poco más completo. Dice, el titular de la actividad minera no podrá obstaculizar e impedir el desempeño de la función supervisora y fiscalizadora, siendo posible de sanción administrativa.
¿ya? Eso es lo que ha incrementado. Pero ahora, completo, todo el artículo dice lo que dice abajo. No solamente lo que está de rojo. Dice, de la manera que infrinja las disposiciones del presente reglamento y demás disposiciones legales vigentes aplicadas en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Dice, retarda u omita la presentación de reportes a lo que está obligado y o informe, proporcione datos falsos, incompletos, inexactos, será sancionado. Y las sanciones ahora son altas. Una, al término les voy a hacer ver aquí, una, a ver si vamos a acelerar para que haga ver algunas disposiciones complementarias. Esto les voy a hacer ver, mire, para que ustedes vean cuánto es la sanción a una empresa cuando obstruye, obstaculiza la supervisión a OSINERMI. Está en 250 UITs. Ahora ha subido, estaba en 100 UITs. Así que por eso se está más rígido poniendo la supervisión a las empresas. Y para bien, está dando resultados. Si yo fuera titular de la empresa, de una empresa minera, sí, diría, está bien. Si fuera el dueño de una empresa, está bien. Bajo mis niveles de accidentabilidad, no gasto en enfermedades ocasionales, accidentes. Y entonces, para mí está bien, ¿no? Entonces, pero yo lo debo dejar que ingrese, no voy a poner ningún obstáculo. También en el artículo 26, con respecto a las inspecciones, aumenta, incrementa. Indican, en la parte roja es lo que está incrementando. Dice, efectuar inspecciones conducidas por el titular de la actividad minera de forma directa o por terceros especialistas. Eso es lo que incrementa el artículo 26. Bueno, decía, se hará inspecciones a sus labores mineras, pero ahora dice por forma directa, o sea, directa de los especialistas, o por terceros especialistas. O sea, las empresas pueden contratar a un especialista, ¿no? Una empresa que me supervise especialmente. Por ejemplo, yo no soy especialista, sí tengo uno o dos ingenieros, si soy titular, dueño de una empresa, pero en que me mire las estructuras de la zona, zonales, regionales de la zona. ¿Para qué? Para ver que el tipo de sostenimiento que voy a poner, rígido, dinámico, ¿no? Entonces, yo puedo contratar una empresa que esté en inspecciones continuas, entonces me va a determinar la calidad de sostenimiento que debo tener, si está bien mi sostenimiento. Entonces, esa es una forma de inspecciones conducidas por el titular. Está invirtiendo el titular, sin embargo, para bien, ¿no? Eso es lo que ha incrementado. En inspecciones también ha incrementado. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pero lo que no indicaba, dice, deben ser inopinadas, o sea, en cualquier momento. Y esto deben estar registradas para cuando vaya el OSINERMIN y les pida, a ver, dame usted su inspección inopinada. ¿Hicieron o no? Te está diciendo acá tienes que hacerlo. Debe efectuar. No dice si quieres lo haces. Debes efectuar. Y si dice lo efectúas, acá te está diciendo lo guardas. Esto debe estar registrado y guardado. Entonces, seguramente, pues si el MIN va y dice, a ver, déme su inspección inopinada. ¿Qué día lo hizo y quién lo hizo? O terceros especialistas. Bueno, si yo tengo pues especialistas totales dentro de la unidad minera, pues que lo hagan, pero sí lo registran. Y si no tengo, tendré que contratar a terceros especialistas, pero sí lo deben hacer. Así nos está indicando el decreto 034. Es obligatorio hacerlo. Acá también hay un cambio. El gerente de seguridad en minería artesanal. Nunca ha habido. Eso sí es nuevo.
En minería artesanal ni existía ingeniero de seguridad. A veces ponían un solo supervisor o alguien, algún encargado. Ahora te está pidiendo. Si hay en una misma concesión 2, 3, 5 artesanales, ahora te está obligando a agruparse. Porque ¿qué dice la ley? La ley dice, en una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, debe haber un inspector de seguridad. Así dice, una empresa minera que tiene menos de 20 trabajadores. Y si tiene más de 20 trabajadores, ya debes contratar a un ingeniero de seguridad. Pero ¿qué pasa si yo tengo dentro de un solo campo 18 en este lado, de 15 acá, 12 aquí y listo? Ninguno cumple más de 20, ¿no? Entonces acá está indicando de que debe haber un gerente de seguridad en minería artesanal, pero que pueda abarcar estos todos. Para estos todos, si se agrupan, son productores mineros artesanales que pueden agruparse y designan a un solo gerente y cada uno de ellos, lógicamente, sus inspectores de seguridad. Y el inspector de seguridad por la ley no te dice que debe ser un profesional, te dice puede ser el más antiguo, no sé, no hay problema. Pero, y esto, si es que hacen esto, deben informar dentro de los 10 días útiles a la Dirección Regional de Energía de Minas, si se agrupa. Así es lo que está indicando. Lógicamente, ya tienes que decirle, pues este gerente es de esta zona a esta zona. Ya, y eso va a tener que estar en un plano con las coordenadas de WGS 84, ¿no? Donde está ubicado toda esta zona. Y eso tiene que estar ya este, proporcionado a la Dirección Regional de Minería. ¿Vamos? El artículo 146 también indica que el informe de las auditorías, la ley nos dice que debe haber auditoría de seguridad nacional una vez al año, así indica. En el artículo 146 le da a SUNAFIL, para que esa auditoría llegue a SUNAFIL, también al gobierno regional. Anteriormente no decía. Dice un informe de auditoría debería tener al año. Muy bien, yo lo puedo tener, lo hacía y lo guardo, pero ahora debe ser presentado a SUNAFIL. Esa ha sido la otra modificación que ha habido. Continuamos con el informe de auditoría. Dice, notificará de manera sistemática el reporte brindado por el titular de actividad minera a las siguientes entidades. Se va a notificar al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Y a SUNAFIL. O sea, el SUNAFIL pertenece al Ministerio de Trabajo, a OSINERMIN y a los gobiernos regionales. A estas tres entidades tienes que presentar tu informe de auditoría anual, que es lo que está pidiendo. Y la auditoría anual debe ser antes del último día de los 3 primeros meses, o sea, antes de marzo. Así indica la ley. El artículo 165 también ha tenido otra variación. En la última parte dice, hasta toda la parte negra ya ha habido. Y ahora dice, o en forma impresa en aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet. Es lo que está indicando, lo incrementa al artículo 165. Esto es referido a los centros médicos asistenciales, públicos, privados, militares. ¿Ya? Notificarán el formato anexo 23 al Ministerio de Trabajo y Promoción.
Esto es lo que ha aumentado. En el artículo, en relleno hidráulico, en el 223, ¿ya? Acá también ha incrementado la parte roja, donde indica que tiene que haber, aparte de, en el caso de rellenos, debe contar con varias cosas. Él debe tener el diseño de los tapones hidráulicos, una evaluación de la estabilidad de tapones y factor de seguridad. Eso es lo que ha incrementado. Bueno, las empresas mineras, pues todos ya están utilizando relleno, los de socavón hidráulico, o la mayoría. ¿Por qué? Porque es mejor deshacerse del relave, deshacerse del relave, que lo tienes en superficie, utilizando, o sea, reutilizando. Y el relleno hidráulico, pues es el relave que se vuelve a meter a la mina para rellenar las zonas, las zonas, las aberturas que se dejan en mina. Entonces está haciendo un buen trabajo el de volver a meterlo en la mina, ¿correcto? Pero ahí indica también que muchas veces ha soplado, como se llama en término minero, ha soplado estos tapones porque a veces le pones solamente madera o cualquier material, pero sin hacer una evaluación, si va a aguantar o no. Tiene que haber una evaluación de esta estabilidad y un factor de seguridad, si va a funcionar o no. Que también he visto casos, ¿eh? Estos soplados ha llegado a accidentes graves. En el artículo 300, el tambor, ¿saben esto? Este es un tambor de un winche, ¿ya? O este es también hay en Pique, en Castillos, bueno, ahí está hablando de un winche esto. Dice, debe estar provisto con ranuras que alojen exactamente el cable, pudiendo utilizar el tambor liso para profundización de piques o trabajos en desarrollo preliminar a profundidad. Es lo que se ha incrementado en el artículo 300. En algunas minas todavía convencionales, el minado se hace con winches, o sea, se arrastran el mineral hasta unas chimeneas, de tal manera que en la chimenea ya lo recopilan, lo juntan el mineral extraído para llevarlo a superficie, para llevarlo hasta la planta. Y esos winches todavía existen en algunas minas convencionales. Para eso está indicando esto. Con respecto a los cables, también han incrementado la parte donde indica la parte roja. Debe haber fecha de fabricación, tiempo de almacenamiento. Y en la última parte, ¿qué pasó para el motivo del cambio de cada cable? O sea, no solamente está botarlos, ¿no? Ahora tienes que registrarlos. El 307 con respecto a los echaderos y tolvas. Bueno, entonces, si ustedes ven en la figura, acá hay tolvas metálicas, ¿no? Le llamamos chuts también, chuts. Hay medidas de seguridad que se han estado cambiando. Dice, todo trabajo de desatoro de chutes y echaderos con material campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor y uso de un permiso de trabajo de alto riesgo, PETAR. Continuamente estás echando el mineral a estos chutes, si ustedes ven acá en el gráfico, este es un chute, ¿eh? Es un chute. Acá está su compuerta, el mineral echan de arriba y sale por acá y acá abajo hay un carro, perdón, un carrito o una faja de tal manera que el mineral que ustedes ven aquí, ven acá, esto se ha trasladado a superficie. Pero en el mineral viene agua o por el golpeteo continuo del mineral desde la altura que cae, se presiona a las paredes y se campanea. Campanear es se atora, se atraca. Y ahí esto continuamente lo paramos desatorando, desatracando. Sin embargo, es de alto riesgo, porque cuando ya lo acumula y tiene agua, esto puede soplar. Y al soplar, pues puede accidentar a mucha gente. Por lo menos a los que están haciendo este trabajo. Entonces acá nos está indicando, aparte de que decía en el reglamento, decía que debe haber un ingeniero supervisor y un uso de permisos de alto riesgo,
Ahora dice, tiene que estar delimitado el trabajo. Los pisos inferiores y los tuvieron. Tiene que estar delimitado cuando haces este tipo de trabajo. Eso es lo que ha incrementado. En esta parte de la planta concentradora, también ha sido incrementado, modificado el artículo 318 con relación al cumplimiento de los estándares y PITS, donde indica en la última parte que no decía de las fajas transportadoras, ¿ya? Y los mineroductos. Muchas empresas ahora ya han hecho mineroducto. ¿Qué es un mineroducto? Es una faja transportadora que traslada su mineral desde una determinada lugar hasta otro, pero por un túnel. Ya no necesitan llevarlo a superficie para que los traslade con volquetes, ya no. Entonces, estas empresas ya han mejorado, es más práctico, menos manipuleo de un mineral, más seguro, entonces han hecho sus mineraductos. Donde yo conozco, el de Skycruz, tiene pues un mineraducto desde la mina hasta la zona de carga, que es eh, Churín, hasta Churín. Y en Churín recién se cargan los volquetes y de ahí ya se lleva. Entonces estamos hablando de kilómetros por un túnel. El otro que conozco es en Atacocha. Atacocha sale desde la mina hasta el nivel 460, todo por cable, o perdón, por faja transportadora. Eso es lo que no había en el 318. Pero como estas empresas, ahora muchas empresas, están incrementando este tipo de transporte de mineral, como fajas transportadoras o mineraductos, también ahora se le está poniendo para que sea supervisado. Otro es la supervisión geotecnia. La supervisión geotécnica te indica en el artículo 323. Esto es referente al depósito de relaves. Los pads, pilas de lixiviación, depósito de desmonte, deben constituirse y operarse de acuerdo al expediente técnico. Toda esta parte hasta aprobados indicaba en el reglamento anterior. Ahora han incrementado la parte roja, nos dice, estos componentes deben ser inspeccionados permanentemente por un ingeniero especializado en geotecnia, quien debe realizar un reporte mensual de la supervisión de cada componente. Esto es lo que se trata a geotecnia. Acá están los mineroductos y fajas transportadoras que yo les hablaba. Miren, ven ustedes el gráfico. Este es un gráfico de faja transportadora, donde por esta zona ya no van transporte de ruedas, sino acá llevan el mineral y lo llevan pues hasta su planta, hasta otra zona de carga. Entonces aquí también está un incremento prácticamente al artículo 324 en el anexo A, donde dice para la construcción, ampliación, diseño, operación, inspección y mantenimiento de los mineroductos se debe cumplir lo establecido en la norma técnica ASME B31.4 del 2016. Sus normas complementarias, sustitutorias en cuanto sean aplicables de acuerdo a las condiciones y requerimientos específicos indicados en el expediente técnico presentado para la concesión de transporte minero. Fíjense, esta parte ha ido incrementando. Como yo les decía, porque ya hay muchas minas que prefieren trasladar su mineral de este tipo. Ahora, con respecto al almacenamiento, transporte y manipuleo fuera de la unidad, ya, acá también han incrementado. Ya, miren, no solamente es las prácticas de almacenamiento, transporte, el manipuleo de los depósitos de concentrados, carbón activado y refinado en instalaciones ubicadas fuera de la unidad minera, se debe establecer las siguientes medidas de prevención de riesgo. Esta prevención de riesgo debe estar según lo que hemos visto, la jerarquía de controles que nos indica la ley. ¿Qué dice la jerarquía de controles? Eliminación, sustitución, control de
ingeniería, controles administrativos y FP. De tal manera que con esto se reduzcan, ¿ya? Los riesgos en este tipo de transporte. Esto ha sido eh, transformado, modificado el artículo 330, donde indica en la parte roja el control de riesgos que eliminen, reduzcan, sustituyen o controlen los peligros que exista en su infraestructura. En toda mina subterránea o superficial, ahora está incrementando, entonces vamos hablando en los planos y mapas, antes de ella solamente subterránea, tiene que estar en coordenadas UTM WG5S84. Es un tipo de coordenadas usual en todo el mundo. Prácticamente las empresas se rigen a este tipo de UTM BGS 84 porque ahora ya la norma te lo pide. Anteriormente era opcional. Como era prácticamente es usado a nivel mundial, ahora hasta la ley te lo indica ya. ¿Qué debe haber? Dice en esta modificación del artículo 341, dice un plano de detalle de instalaciones o componentes cerrados en proceso de cierre. También un plano del sistema de transportes de relaves a su disposición final. ¿Eh? Está incrementando toda esta parte roja. Con respecto a relavera, fíjense, ahora ya no solamente dice a las aguas ácidas, escorias, entre otras, sino también a las pilas de lixiviación. Y todo lo que indica acá en la parte roja está indicado, está incrementado en el artículo 400, donde dice mínimo la información señalada en los anexos 40, 41 y 42. Estos anexos no ha habido. Ahora lo vamos a ver que han sido incrementados. ¿De qué se trata? Según el caso. Tratándose de depósitos de relaves, pilas de lixiviación y depósitos de desmonte. Los factores de seguridad obtenidos en el análisis de estabilidad física deben cumplir con los criterios de diseño establecidos en los estudios de ingeniería de detalle aprobados por la autoridad competente, considerando los criterios particulares asociados a cada componente minero. Esto ha sido incrementado al artículo 400 en lo que respecta a relaves. En la gestión de depósito de relaves ha sido también incrementado el artículo 418. Todo tipo de relaves debe contar con un programa de monitoreo geotécnico. Esto no ha habido, pues, ¿no? Esto ahora te está pidiendo. E incluso ya te da en el anexo correspondiente 40-41, te dice cómo debe hacer. El anexo 43 te está indicando. Miren la última parte. El control de monitoreo geotécnico debe considerar las condiciones señaladas en el anexo 43. Así te está indicando. En la gestión de relaves también, ¿ya? Hay un plan, un cambio que ha habido. Con eso que es largo para leerlos. En el depósito de relaves. Miren ustedes acá, ven, lo que se quiere evitar es que ese talud, perdón, ese muro tenga un talud de reposo para que no haya colapso. Y eso es lo que te está indicando ahora. ¿Cómo debe hacerse en el depósito de relaves? ¿Ya? Eso es lo que te indica el artículo 420, donde indica los depósitos de relaves que consideren en su operación la disposición de relaves confinados. ¿Ya? Mediante diques o presas debe mantener un borde libre. Borde libre es la parte de arriba, ¿ven? De acuerdo al diseño aprobado por la autoridad minera, el cual no debe ser menor a 1 metro. La parte de arriba no debe ser menor a 1 metro. Lógicamente ahora pues todas las presas tienen un borde más amplio. Pero si vas a, y eso te lo dicta no solamente que la ley que dice 1 metro, sino te dicta la cantidad de relave que vas a echar, para cuántos años. Ya eso es mucho más.
En la gestión de depósitos de relaves también ha sido incrementado el 421 todo este texto que ven ustedes ahí. 422 continúa depósito de relaves. Si ustedes ven, en la última parte habla de todos los depósitos de relaves y de la zona de donde se guardan, donde se acumulan los desmontes. Eso ha mejorado. Anteriormente no tenía un control. Ahora hasta anexo te pone. Es un dibujo de una relavera. Ya debe contar con un sistema de suspensión automática de bombeo. Eso es el bombeo del agua. Ante situaciones de fuga de relaves en la línea de conducción. ¿Qué pasaría si no hay esto? No, el agua va a tratar de buscar por dónde salir. Lluvias. Entonces eso sí puede empujarte el relave. Entonces tiene que estar con un estudio completo. Esta gestión de relaves. Acá, señores, miren, vamos a terminar nuestras diapositivas. Acá están los anexos que han incrementado. El anexo 39 dice el sistema de integridad de ductos, eso es lo que hemos estado hablando, ductos que no ha habido, estos son nuevos. El 39A, estructura del estudio geomecánico global. El 39B, estructura de la evaluación geomecánica local. El 39C, estructura del estudio hidrogeológico. El 39D, estructura del estudio sismicidad inducida. El 40, el contenido mínimo del estudio de la estabilidad física de un depósito de relave. El 41, el contenido del estudio de la estabilidad física de un depósito de desmonte. Fíjense, el 40 y 41 está tratando de la estabilidad física de estas acumulaciones. El 42, de la estabilidad física de una pila, de un pad, pila de lixiviación. Tampoco ha habido. Y finalmente, el monitoreo geotécnico de los depósitos de relave. 9 anexos que han sido agregados. Ahora hay 43. Había 38, ¿no? No, bueno, acá hay más. Bueno. O sea, no solamente 43, porque acá no estamos viendo el 39A, 39B, C, D. El número, hay 9 total con eso. O sea, no es porque 43 menos 38 son 5, no. Y más los 4 A, B, C, D del 39 serían 9 anexos que se han ido incrementando. Y la última, disposición complementaria única, dice la Dirección General de Minería, el Ministerio de Energía y Minas, perdón, lo que hablábamos nosotros, ¿no? La DGM es la Dirección General de Minería. O sea, el Ministerio de Energía y Minas no solamente fiscaliza mina, pues, también a electricidad, a todo lo que es movimientos, ¿no? Entonces, Mina solamente tiene su DGM, Dirección General de Minería, hay también Dirección General de Energía Eléctrica, así es que la de Mina dice, fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. La minería artesanal para Lima metropolitana. Pero Mina metropolitana tiene sus minas artesanales. De repente, ¿no? Pero yo no lo veo. En tanto se concluye la transferencia de funciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del marco del proceso de descentralización. Esta es una disposición única, pero por lo que yo veo no hay ninguna minería artesanal en Lima. O puede haber, quizá. Pero en la norma, como ya les dije, la minería artesanal a nivel Perú, esto estamos hablando a nivel, esta disposición única es solamente para Lima. A nivel Perú, la minería artesanal y pequeña minería está supervisada por la Dirección General o la Dirección Regional de Minería, la DREC. Y vía o SINERMIN, la Dirección General de Minería, supervisa y fiscaliza a la minería, mediana minería y la gran minería. Esto es para conocimiento de ustedes. Pero, ¿qué es lo que fiscaliza? El cumplimiento a esto, el cumplimiento a este decreto.
lo que se quiere, el cumplimiento a esta norma, al Decreto Supremo 034 en seguridad. ¿Y qué es el Decreto Supremo? La que regula la seguridad de la ley. Ya no sé si me dejé entender, pero estos han sido cambios. Me hubiera gustado porque este es amplio, se puede aplicar en minería, lógico, pero yo quisiera participarles, acá no lo puedo ver aquí, el, no, bueno, también lo tenía en mi escritorio, un comparativo del Decreto Supremo 024, 23 y 34, donde ha cambiado. Es grande, es grande. Entonces yo creo que ustedes tienen en el internet, lo pueden ver ese comparativo, ¿ya? Y para ver qué cosas ha modificado uno al otro, pero no lo ha malogrado, no lo desechó, sino lo incrementó. Ahora ya, como les dije, le vuelvo a repetir, han incrementado más artículos, un capítulo más anexos y más disposiciones complementarias. Muchísimas gracias, amigos. Yo hubiera querido explayarme más, pero son 2 horas nada más que estamos con ustedes. Espero que haya sido del entendimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, estoy libre y dispuesto a responder. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Están a la mano. Ya, muy buenas noches con todos. Para primeramente felicitar a Ever por su brillante exposición sobre el Decreto Supremo número 034-2023, Energía y Minas, ¿no? Que fue la modificación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Decreto Supremo 024-2016. Como él ya lo ha explicado, ha quedado bien claro sobre la modificatoria, ¿no? No se ha eliminado este Decreto Supremo, sino al contrario, se ha modificado y se ha aumentado algunos artículos. Bien, Ever, por la participación. A ver, vamos a ver a los participantes. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en las redes sociales también las preguntas que están haciendo. Un ratito, Ever, un favor. Perfecto, Unos perfecto. minutos. Ya no responde. Ya, Ever, acá tenemos una pregunta en las redes sociales. Nos dice, según el Decreto Supremo número 034-2023, Energía y Minas, ¿cuáles son las nuevas obligaciones del titular de la actividad minera en relación con la función supervisora y fiscalizadora? ¿Y qué sanciones se establecen en caso de incumplimiento? Mire, el reglamento 034 es la misma, o sea, no lo reemplaza. ¿Ya? El titular minero dice acá, si lo podemos ver aquí, no lo tengo. Ya, pero nos indica el titular minero está en la obligación del cumplimiento de la norma, de la ley. Entonces, vía o Sinermin, este titular minero va a tener que ser supervisado y fiscalizado bajo apercibimiento de penalidades. No lo tengo acá, pero justamente yo quería hacerles ver el tipo de penalidad, una tabla de sanciones que nos obligan al cumplimiento. Bueno, no lo tengo acá. Bueno,
esto es lo que quería hacerles ver. Acá está este es el 024, el 023 y el 034, donde se han ido modificando. Si ustedes ven es grande, ¿no? Pero esto yo voy a dejarle la disposición, está para que ustedes lo conozcan. Con respecto a la respuesta, hay una tabla de sanciones que el OSINERMIN ha puesto de tal manera de que se ven un UITES cuánto es la cantidad de multas cuando hay incumplimientos. Entonces es obligatorio el cumplimiento. Ya, Juancito. Ya, una pregunta más. Según el Decreto Supremo número 034/2023, Energía y Minas, ¿qué medidas de seguridad debe implementarse para prevenir riesgos ambientales y laborales? Mire, si pudiéramos, pondríamos nada más poner qué es lo que voy a hacer para minimizar, es el cumplimiento de todas las disposiciones. No solamente hay un artículo donde diga esto tienes que hacer para que ya no haya riesgos ambientales. El cumplimiento a todo el reglamento va a hacer de que eh, no haya ya más riesgos ambientales y eso es supervisado por la OEPA, ¿no? Y los riesgos laborales, pues para mí, para mí es lo que se tiene que, uno, el trabajador tiene que cumplir todo el reglamento. Otro, el supervisor tiene que hacer cumplir. En el artículo 38 te indica eso. Y finalmente, el 44 te indica, el trabajador tiene que cumplir el presente reglamento. Se te está indicando, en los dos anexos, te están indicando que el supervisor tiene que hacer cumplir él y hacer cumplir, y el trabajador dice tiene que cumplir para minimizar los riesgos en seguridad. Y así te lo está indicando en las obligaciones del supervisor y en las obligaciones del trabajador. Al yo cumplir esto, yo estaría ya pues tratando de minimizar mis accidentes, ¿no? No hay un artículo que te diga, con este artículo, si tú cumples este artículo, vas a bajar. No, te está indicando, cumple todo el reglamento.